Juan Calvino. Comentario a la Epístola a los Romanos. Narrado por José Andrés Bolívar Reina. Romanos capítulo 3. En los versos 1 y 2 dice: ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. El verso 1 dice: ¿Qué pues tiene más el judío? Aunque San Pablo haya demostrado perfectamente que la circuncisión vacía y desnuda no sirve de nada a los judíos, sin embargo, puesto que no puede negarse que haya existido entre judíos y paganos alguna diferencia, porque el Señor dispuso que esa señal fuera su sello, y porque también sería gran absurdo utilizarla dejando sin efecto esta distinción de la cual Dios fue el autor, era menester aún hacer frente a este problema. Ciertamente se ve con claridad que la gloria deducida por los judíos de la circuncisión era vana, y sin razón. Mas a pesar de eso, la dificultad permanecía. ¿Cuál fue la finalidad del Señor al instituir la circuncisión, si ésta no había de producir algún fruto loable y excelente? Entonces, aceptando el lugar de cualquiera que defendiese a los judíos, el apóstol se pregunta: ¿dónde estaba la ventaja del judío sobre el pagano? Explica después la razón de esta pregunta con otra interrogación, diciendo: ¿qué aprovecha la circuncisión? Puesto que ella era quien separaba a los judíos de la condición común de los demás, y el mismo San Pablo reconoce que las ceremonias eran como una pared de separación entre unos y otros. Efesios 2:14. El verso 2 dice: mucho en todas maneras. Es decir, seguramente produce un bien muy grande. Comienza ahora atribuyendo al sacramento la alabanza correspondiente. Pero lo hace en tal forma que no concede a los judíos motivo de orgullo por esa causa, porque al decir que han sido sellados con la señal de la circuncisión para que se les reconozca como hijos de Dios, no manifiesta que tal hecho obedezca a que hayan sobrepasado a los demás en algún mérito o motivo personal, sino solamente a la gracia y beneficio de Dios. Los judíos como hombres no son más que los demás, pero al considerar cómo Dios les ha favorecido, declara que sí tienen derecho a ser estimados más que los otros pueblos. Lo primero ciertamente, dice Pablo, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Piensan algunos que el apóstol emplea aquí una figura llamada anapodoton, porque habla de algo que no se explicará sino mucho después. No obstante, parece que esta palabra primero no indica orden, o sea, un primer lugar, sino principalmente o sobre todo, algo así como si dijese: aunque no hubiese en su favor más que esto, el que la palabra de Dios les haya sido confiada, tal cosa sería ya suficiente para demostrar su excelencia. Es muy digno de hacerse notar que la utilidad de la circuncisión no está jamás comprendida en la simple señal, sino que ésta es estimada por ser palabra de Dios. A la pregunta acerca de ¿para qué les sirve la circuncisión a los judíos?, contesta San Pablo diciendo: para que no olviden que el Señor les ha entregado en ella un depósito, un tesoro de sabiduría celestial. Se deduce, pues, que si la palabra ha sido suprimida, nada les queda de valor. Él llama oráculos a la alianza, la cual, habiendo sido revelada a Abraham y a sus descendientes, fue después auténticamente registrada y expuesta en la ley y en los libros proféticos. Estos oráculos les fueron confiados para que los guardasen para sí, en tanto que el Señor quisiera mantener su gloria como escondida entre ellos, y después para que el tiempo de la dispensación los divulgasen por todo el universo. Así, ellos fueron los primeros depositarios o guardianes de esa palabra y después sus dispensadores y propagadores. Debemos, pues, estimar en mucho beneficio con que el Señor honra a alguna nación comunicándola su palabra, y jamás sabríamos detestar tanto nuestra ingratitud cuando la recibimos con una tan grande negligencia o pereza, por no decir ultraje. Los versos 3 al 4 dice: ¿pues qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios? En ninguna manera.
Antes bien, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. El verso 3 dice, pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, lo mismo que anteriormente al considerar a los judíos glorificándose por la señal vacía, no les otorgaba sino una pequeña partícula de gloria, así ahora, cuando comienza a considerar la naturaleza de la señal, sostiene que su virtud y eficacia no pueden ser abolidas por causa de la inconstancia e incredulidad. Antes, parece que había querido decir que si la señal de la circuncisión producía alguna gracia, ésta había sido destruida por la ingratitud de los judíos. Mas por el contrario, para responder a una posible objeción, el apóstol se pregunta ¿qué respondería sobre el particular? En estas palabras de San Pablo hay una figura que los latinos llaman reticencia, porque en ellas se expresa mucho más de cuanto se da a entender. Hablando conforme a la verdad, él dijo que la mayoría de la nación judía había rechazado la alianza de Dios, pero como tal cosa sonaba demasiado fuerte a los judíos, solamente dice algunos, con el fin de endulzar la dureza de su intención. Él dice luego, ¿la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios? La palabra griega empleada aquí, katargein, significa exactamente hacer que una cosa sea inútil y sin efecto. Este significado conviene muy bien al asunto, porque San Pablo no trata únicamente de si la incredulidad de los hombres impide a la verdad de Dios permanecer firme y estable, sino si la impide tener entre los hombres efecto y cumplimiento. Así pues, el sentido sería este. Por el hecho de que muchos judíos hayan quebrantado y pisoteado la alianza, es decir, que la hayan nulificado por su deslealtad, ¿ésta no mostrará ya ningún fruto ni virtud entre ellos? A eso responde el apóstol que la perversidad de los hombres no puede hacer que la verdad de Dios deje de permanecer firme e inmutable. Por tanto, aunque una gran mayoría la haya falseado y pisoteado, no por eso la alianza divina deja de permanecer siempre eficaz y potente, sino en cada judío, al menos en la nación, porque su virtud consiste en que la gracia del Señor y su bendición miran hacia la salvación eterna, teniendo vigor entre ellos, la cual no sería, a menos que la promesa fuere recibida por la fe, y por este medio confirmada mutuamente por ambas partes. Declara pues que existen algunos en la nación judía que han permanecido firmes en la fe de la promesa y no han perdido este privilegio y prerrogativa que los judíos tienen sobre los otros pueblos. El verso 4 dice, en ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Cualquiera que sea la opinión de otros, creo que este es un argumento llamado por los latinos oposición necesaria del contrario, por el cual se pretende derribar la objeción precedente, porque si estas dos cosas pueden sostenerse al mismo tiempo, concordando que Dios es verdadero y el hombre mentiroso, se deduce que la mentira de los hombres no impide la verdad de Dios. En efecto, si él no opone estos dos principios opuestos, se esforzaría vana e inútilmente refutando este absurdo. ¿Cómo Dios es justo y permite que su justicia resalte por nuestra injusticia? Porque vemos claramente que, aunque por la deslealtad y rebeldía de los hombres, la verdad de Dios sea negada, ella permanece siempre evidente y magnífica. Llama a Dios verdadero, no solo porque Él es fiel en el cumplimiento de sus promesas, sin engaño alguno, sino también porque cumple efectivamente todo cuanto dice, pues cuando habla, lo hace de tal manera que su orden es obedecido tan pronto como acaba de ser pronunciada. Por el contrario, el hombre es mentiroso, no solamente porque con frecuencia abusa de sus promesas y no las cumple, sino porque por naturaleza ama la mentira y huye de la verdad. La primera parte de esta sentencia es la máxima principal de toda la filosofía cristiana. La otra está tomada del Salmo 110:11, donde David confiesa que nada hay de verdadero ni cierto en el hombre, ni en lo que de él procede.
Este es, pues, un pasaje muy notable, ya que encierra un consuelo muy necesario. Pues teniendo en cuenta la perversidad humana que rechaza y menosprecia la palabra de Dios, debilitando su certeza, nos recuerda que la verdad de Dios no depende jamás de la verdad humana. Mas con todo esto, concuerda con lo que antes dijimos, que para que la promesa de Dios tenga eficacia, es preciso que los hombres la reciban con fe, porque la fe es opuesta a la mentira. La cuestión parece mucho más difícil, pero se aclarará sin más dificultad si decimos que el Señor, a pesar de las mentiras de los hombres, que en cierto modo son impedimentos a su verdad, siempre hallará una puerta y encontrará un camino donde no exista, de modo que ella alcanzará a los elegidos y vencerá todas las dificultades, lo que en efecto hace, corrigiendo en los elegidos la incredulidad arraigada en nuestra naturaleza y acoplando a su obediencia a quienes parecían ser indomables. El apóstol habla aquí solamente de la corrupción de la naturaleza y no de la gracia de Dios que remedia sus vicios. Como está escrito, dice él, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. El significado es, no obstante que la verdad de Dios puede ser negada por nuestra mentira e infidelidad, ella se manifestará más evidente y más clara. Como David testifica diciendo que, aunque él sea un pecador, Dios siempre es un juez justo y equitativo, sea cual fuere su manera de castigar, y ganará su causa contra todas las calumnias de los inicuos que murmuren contra su justicia. Por palabras de Dios, David se refiere a los juicios que Dios emplea contra nosotros. Pues si se refiriese a oír las promesas, como muchos dicen, la situación sería demasiado violenta. Por tanto, las palabras ¿para qué? Se refiere el asunto y no denotan una consecuencia lejana, sino que tienen el valor de una ilación o consecuencia próxima en este sentido. He pecado contra ti y por eso tú tienes perfecto derecho para castigarme. Que San Pablo haya evocado aquí el pasaje de David en su sentido natural y verdadero se demuestra por la objeción que hace inmediatamente después, diciendo, ¿cómo es que la justicia de Dios permanece completa si nuestra iniquidad la hace ser más evidente? Pues sin motivo y apartándose del tema, como lo hace muchas veces, San Pablo fija a los lectores sobre esta dificultad como si David no entendiera que hasta los pecados humanos, Dios, por su providencia admirable, sabe sacar alabanza para su justicia. En cuanto al segundo párrafo, dice el texto hebreo, y puro en tu juicio, es decir, cuando tú juzgas. Esta alocución no quiere decir sino que Dios en todos sus juicios es digno de alabanza, aunque los inicuos murmuren en contra suya y se esfuercen con sus lamentos por negar su gloria y hacerle odioso. Pero San Pablo ha seguido la traducción griega que convenía más a su objeto, pues sabemos que los apóstoles cuando se trata de citar pasajes de las Escrituras han usado frecuentemente de gran libertad, aun cuando no hayan sido muy escrupulosos en cuanto a las palabras. Así pues, la aplicación de este testimonio de David en el pasaje actual sería la siguiente. Si es cierto que todos los pecados humanos contribuyen a hacer la gloria del Señor más evidente y maravillosa, y si Él es por su verdad glorificado principalmente, se deduce que la vanidad, la inconstancia y la mentira sirven más bien para probar su verdad que para destruirla. Además, aunque el verbo griego krinestai podía tomarse también en sentido activo mejor que en el pasivo, no dudo que los griegos alguna vez, contra la intención profética, no la hayan tomado en forma pasiva, como nosotros lo hemos traducido, cuando tú fueres juzgado. El verso 5 al verso 8 dice, «Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otra suerte, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Empero, si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, ¿por qué aún yo soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como somos blasfemados y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes?
la condenación de las cuales es justa. El verso 5 dice: «Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo?» Hablo como hombre. Aunque esta sea una digresión fuera de propósito y del asunto principal, sin embargo, era preciso que el apóstol la intercalase a fin de que no pareciera que él mismo hubiera dado a los perversos ocasión de murmurar cuando, él lo sabía, ellos buscaban tal cosa por sí mismos. Pues sabido es que los tales espiaban por todas partes para encontrar algo con que difamar el Evangelio y tenían en el testimonio de David un motivo para calumniar. Si Dios no pide de los hombres sino el ser glorificado por ellos, ¿por qué les castiga cuando han pecado, puesto que con su pecado le glorifican? Ciertamente es injusto si se enoja por ser glorificado, decían ellos. En verdad, no hay duda que esta calumnia no haya sido entonces muy común, como veremos enseguida. Por eso San Pablo no podía honestamente pasarla por alto. No obstante, para que nadie piense que sigue adelante según su propia manera de pensar, siendo esta su opinión, dice al comenzar que habla poniéndose en lugar de los inicuos, aunque con una sola palabra critica terriblemente la razón humana, dando a entender que lo propio de ésta es siempre murmurar y replicar oponiéndose a la sabiduría de Dios. Pues no dice, yo hablo según lo hacen los perversos, sino según el hombre. Y la verdad así es. Aunque todos los misterios de Dios sean cosas extrañas e increíbles para la carne, ellas están tan llenas de orgullo y vanidad que jamás encuentra dificultad para sublevarse y controlar desvergonzadamente lo que jamás entiende. Por esto, somos advertidos que, si queremos comprender tales misterios, es preciso, en primer lugar, vaciarnos de nuestra propia inteligencia, colocándonos y sujetándonos por completo en obediencia a la palabra. El término cólera, aceptado por juicio, equivale aquí a castigo, como si el apóstol dijera: ¿es injusto cuando Dios venga y castiga los pecados que saca a la luz su justicia haciéndola más evidente? El verso 6 dice: en ninguna manera. Para rebatir esta blasfemia no responde directamente a la objeción, sino que comienza por manifestar desagrado y horror, para que no parezca que la religión cristiana gana algo con tales absurdos. Esto tiene mucha más importancia que si hubiese utilizado una simple refutación, pues da a entender que si tan perverso propósito es digno de ser rechazado con horror, también lo es de no ser escuchado. Después añade la refutación, más de un modo directo, oblicuamente, como se dice, pues no desmenuza a fondo la calumnia, sino diciendo solamente que es muy necia y absurda. Además, saca su argumento de la naturaleza de Dios para probar que es imposible. Él dice: Dios juzgará al mundo. No podría hacerlo así si fuese injusto. Este razonamiento no está sacado de la potencia desnuda de Dios, como se dice, sino de su poder actual y efectivo, que se hace ver en todo el curso y orden de sus obras, como si dijese: es oficio de Dios juzgar al mundo, es decir, enderezarle por su justicia y ordenar todo lo que está confuso y desordenado, y por tanto no puede hacer nada injustamente. Parece que el apóstol hace alusión a un pasaje de Moisés en Génesis 18:25, en donde Abraham, orando insistentemente para que Dios no destruyera totalmente a Sodoma, decía: ¿no sería provechoso que tú, que debes juzgar la tierra, destruyeses al mismo tiempo al justo con el perverso? Ese no es un método ni tal cosa puede acontecer. Hay otro pasaje parecido de Job en el capítulo 24, verso 17, que dice: ¿enseñorearáse el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? Pues si con frecuencia encontramos entre los hombres jueces injustos, esto sucede porque contra todo derecho y razón usurpan el poder, o porque son nombrados a la ligera y sin gran cuidado, o que con el tiempo se bastardean. Pero en Dios no existe nada de eso. Siendo como es por naturaleza juez, es imposible que deje de ser justo porque no puede negarse a sí mismo. Así pues,
Fundando San Pablo su argumento sobre una imposibilidad, concluye que es locura y algo completamente desrazonable acusar a Dios de injusticia, porque es a Él a quien corresponde propia, necesariamente y por esencia gobernar al mundo con justicia. Sin embargo, aunque esta doctrina de San Pablo comprende el continuo gobierno de Dios, no quiero negar que no haga alusión especialmente aquí al juicio final, porque entonces es cuando se verá el perfecto y completo restablecimiento de todo, cuando todas las cosas sean verdaderamente colocadas bajo la justicia y el orden. Además, ¿por qué hemos dicho que el apóstol no refutaba esta opinión, sino indirectamente? Si se quiere obtener una refutación directa para arremeter contra estos propósitos sacrílegos contra la majestad de Dios, será menester decir, como por la injusticia humana, la justicia de Dios se distingue con mayor claridad. Tal cosa no depende de la naturaleza de la injusticia, sino de la bondad de Dios que sobrepasa a nuestra malignidad y hace ser algo distinto a lo que quería ser. El verso 7 dice: Empero, si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, ¿por qué aún así yo soy juzgado como pecador? No dudo que esta objeción no sea atribuida a los perversos, pues es como una ampliación de la precedente, y debía ser combatida a la vez, a no ser que el apóstol, como si estuviese desesperado por causa de una impiedad tan extraña, se haya visto obligado a interrumpir su asunto. El significado es: si por nuestra falsedad y mentira la verdad de Dios llega a ser mejor conocida y, por así decirlo, establecida, confirmada para que también así recaiga más gloria sobre él, no es razonable que sea castigado como pecador quien haya sido ministro de la gloria de Dios. El verso 8 dice: ¿Y por qué no decir, como somos blasfemados y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Palabra por palabra traduciríamos así. Y no, antes bien, como somos blasfemados, etc., hagamos males. Esta frase no está completa y es preciso añadirle algo. Estaría completa si la escribiésemos así. ¿Y por qué no decir más bien, como se nos reprocha, etc., que es preciso hacer males para que vengan bienes? Porque el apóstol no desdeña responder a esta sutilidad tan perversa y la cual puede ser rechazada con una muy buena razón. He aquí, pues, todo el fundamento sobre el cual ella reposa. Si Dios es glorificado por nuestra iniquidad, y si nada es más razonable para el hombre que impulsar su gloria, ¿será pues menester pecar para glorificarle? La respuesta para derribar esta burla está ya preparada. El mal no puede engendrar por sí mismo más que el mal. Y cuando la gloria de Dios aparece por causa de nuestro pecado, tal cosa no es obra del hombre, sino de Dios, quien por ser un maravilloso artífice sabe salir al encuentro de nuestra perversidad, convirtiéndola en algo distinto al fin que nos proponíamos, contribuyendo de ese modo al aumento de su gloria. Dios ha ordenado y limitado el camino por el cual quiere ser glorificado, es decir, la senda de la piedad y la religión, que consiste en la obediencia a su palabra. Cualquiera que traspase estos límites no busca como fin glorificar a Dios, sino más bien se esfuerza por difamarle y deshonrarle. Cuando el resultado es distinto, es preciso atribuirlo a la providencia de Dios y jamás a la perversidad humana, de la cual no depende que sea la majestad de Dios derribada y abatida, y no solamente ofendida. Luego dice, como somos blasfemados. Teniendo en cuenta que San Pablo hablaba con tanto respeto de los juicios secretos de Dios, es asombroso ver cómo los enemigos de él hayan llegado a calumniarle con tal desvergüenza. Pero debemos saber que jamás ha existido entre los servidores de Dios religión, respeto y sobriedad tan grandes que hayan podido silenciar las lenguas villanas y envenenadas de los perversos. No es pues algo nuevo que hoy nuestros enemigos lancen tantas falsas acusaciones y procuren hacer odiosa nuestra doctrina, que para nosotros es el puro evangelio de Cristo y al cual
todos los ángeles y fieles rinden junto con nosotros testimonio. Es imposible imaginar acusación más monstruosa y horrible que la que leemos aquí contra San Pablo, hecha para ser odiosa y difamar su predicación entre los sencillos e incultos. No nos sorprendamos, por tanto, si los perversos pervierten con sus calumnias la verdad que predicamos, y no dejemos ni por un solo instante de mantener nuestra sencilla confesión, pues ella posee suficiente virtud para quebrantar y destruir totalmente las mentiras. Sin embargo, a ejemplo del apóstol, y en tanto tal cosa dependa de nosotros, opongámonos a sus astucias y maliciosas sutilidades, para que esas miserables criaturas desesperadas y llenas de toda clase de villanías y perversidades dejen de injuriar y blasfemar al Creador con toda libertad y a su antojo. Luego dice, la condenación de los cuales es justa. El griego dice literalmente, de los cuales el juicio es justo. Algunos toman la palabra juicio en sentido activo, de modo que piensan que San Pablo estaría de acuerdo con los enemigos para afirmar que verdaderamente la objeción hecha sería absurda, como si la doctrina del Evangelio diera lugar por sí misma a enseñanzas tan extrañas, pero me gusta más aceptarla en sentido pasivo, es decir, por condenación, pues tal acuerdo jamás hubiera podido tener razón de ser, siguiendo la manera maliciosa de hablar de tales gentes, las cuales merecen más bien ser viva y agriamente rechazadas, lo que yo creo que San Pablo hizo, porque su perversidad es condenable por dos razones. Primera, porque tal impiedad pudo entrar en su entendimiento, consintiéndola, y segunda, porque osaron inventar una calumnia para desacreditar y difamar la doctrina del Evangelio. En el verso 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En el verso 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Después de la digresión que hizo el apóstol con anterioridad, ya lo notamos, vuelve a su asunto, porque después de haber enumerado los títulos honrosos por los que se glorificaban los judíos, colocándose por encima de los paganos, lo que hizo que para los judíos no replicasen posiblemente sobre que se les hacía mucho mal al despojarles de sus privilegios, ahora termina esta idea diciendo que ellos no son en nada superiores a los paganos. Por lo demás, aunque la respuesta que hace parece a primera vista un poco distinta a la precedente, pues no reconoce ahora en los judíos la gran dignidad y prerrogativa que antes les concedió, no hay contradicción, pues estos privilegios, por causa de los cuales declaró anteriormente su excelencia, dependían de la bondad de Dios y no de los méritos humanos. Mas ahora se refiere a la dignidad, preguntándose si alguien podrá glorificarse por sí mismo. De este modo, las dos respuestas coinciden, aun cuando una sea consecuencia de la otra, porque cuando el apóstol alababa las prerrogativas relacionadas todas solamente con las gracias y beneficios de Dios, demostró que ninguna de ellas procedía de los judíos y de ellos se deducía inmediatamente la consecuencia en la respuesta que ahora da, pues si su principal gloria era que los oráculos o palabra de Dios les habían sido confiados, tal cosa no era debido a sus méritos, y nada quedaba en ellos para poder glorificarse delante de Dios. Sin embargo, notemos el santo proceder usado por el apóstol. Cuando hablaba de la gracia y de los privilegios, lo hacía en tercera persona, pero ahora que desea despojar a los judíos de todo mérito abatiéndolos, él se incluye entre ellos para no irritarlos. Él dice, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El término griego aitiastai, usado aquí por el apóstol, es propiamente un término jurídico. Por eso, en la traducción latina hemos utilizado una palabra por los latinos usada en casos parecidos, la cual se emplea cuando la acusación revela el delito y se vale de testimonios y pruebas para convencer. En francés, hubiéramos podido mejor expresar la idea por la palabra convencer. El apóstol
ha presentado a todo el género humano ante el tribunal de Dios, con el fin de envolver a todos en una misma acusación. De hecho, no solamente lanza la acusación contra todos, sino que la prueba al mismo tiempo. Digamos que estar bajo pecado significa lo mismo que ser condenados justamente por Dios como pecadores o estar comprendidos bajo maldición por causa de los pecados. Pues como la justicia lleva consigo la absolución, así también la condenación es consecuencia del pecado. Del versículo 10 al verso 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencias y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En el verso 10 dice, como está escrito. Hasta aquí, el apóstol ha utilizado razones para convencer a los hombres de su iniquidad. Ahora, presenta argumentos fundados sobre autoridad, como dicen los latinos. Lo que presenta para los cristianos lo prueba más firme, puesto que esa autoridad procede solo de Dios. Por esto, es preciso que aquellos que están encargados de la enseñanza en la iglesia aprendan cómo deben comportarse en el ejercicio de su cargo, porque si San Pablo no sostiene algún punto doctrinal sin confirmarlo por un testimonio cierto de la Escritura, mucho menos deben éstos aventurarse a hacerlo de otro modo que no sea el que les está ordenado, predicando el Evangelio que han recibido de manos de San Pablo y de los demás. Él dice, no hay justo ni aun uno. Como el apóstol quisiera tomarse la libertad de apelar más bien al significado que las propias palabras, tal y como están escritas, parece que antes de entrar en la explicación de lo particular, coloca en primer lugar un sumario general de cosas que, según el profeta, están en el hombre, es decir, que nadie es justo, de lo que se deduce particularmente los frutos de esta injusticia. Verso 11, no hay quien entienda. Esto es lo primero, la falta de inteligencia y sabiduría probada de inmediato, porque no hay quien busque a Dios, siendo esta una vanidad humana, la de no poseer jamás el conocimiento de Dios y tratar de saber todo lo demás. Hasta las ciencias y las artes, siendo buenas en sí mismas, se convierten algunas veces en cosas vanas, si les falta este fundamento. El verso 12, después de esto, añade, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Por tales cosas el apóstol declara que los hombres han olvidado todo sentimiento de humanidad, porque el conocimiento de Dios es un lazo soberano para producir la comunión entre nosotros, porque siendo Él nuestro Padre, nos une a unos con otros, y fuera de Él no existe sino confusión y disipación miserables, y por esto la ignorancia acerca de Dios engendra por sí misma la inhumanidad, porque cada uno, despreciando a los demás, se ama a sí mismo y busca su propio provecho. El verso 13 dice, sepulcro abierto es su garganta. Lo contrario de esta humanidad se une a lo anterior, diciendo que en el hombre hay un abismo devorador de hombres. Eso es mucho más que si hubiese llamado a los hombres antropófagos, es decir, devoradores de carne humana, pues tal cosa supone una extrema crueldad y por eso dice que la garganta humana es un abismo, lo bastante grande como para devorar y tragarse a toda la humanidad. Al añadir que, con sus lenguas, tratan engañosamente y que veneno de áspides está debajo de sus labios, quiere indicar en otras palabras la misma cosa. El verso 14 dice, cuya boca está llena de maledicencias y de amargura. Este es un vicio contrario al anterior, pero por él debemos entender que constantemente no sale de los hombres más que perversidad, pues si emplean palabras dulces es para engañar y sus palabras de adulación arrojan veneno. Por el contrario, si abren su corazón para manifestar cuánto tienen en él, podrán verse amargura y maldiciones.
El verso 15 dice, sus pies son ligeros a derramar sangre. La alocución que viene detrás, tomada del profeta Isaías, es muy hermosa, al decir que quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, pues tal cosa es describir una crueldad más que bárbara, la cual, por cualquier lado que se la mire, convierte los lugares desiertos y desolación, estropeando, rompiendo y destruyéndolo todo. Así, de ese modo, Plinio describe al emperador Domiciano. Dice enseguida, verso 17, camino de paz no conocieron, porque estando acostumbrados a las rapiñas, violencias, ultrajes y felonías, no se preocupan en proceder benigna y amablemente en ningún asunto. Verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Finalmente, en la conclusión del asunto, repite de nuevo, en otros términos, lo dicho anteriormente, es decir, que toda la perversidad humana procede del menosprecio hacia Dios, pues como el temor de Dios es la cima y principal fuente de sabiduría, tan pronto como nos alejamos de Él, no queda en nosotros una sola gota de justicia y sinceridad, siendo tan pequeña como es la rienda para retener y reprimir nuestra perversidad, cuando nos falta, nos entregamos a todo desbordamiento vicioso. Por lo demás, para que algunos no crean que estos testimonios se apartan de la realidad y están mal presentados, ojémosle uno tras otro, considerando el contexto de los pasajes de donde son tomados. David dice en el Salmo 14:1 que había una tan grande perversidad en los hombres que Dios, después de haberlos examinado uno por uno, no pudo encontrar un solo justo. Se deduce que esta peste se ha esparcido universalmente sobre la humanidad, pues si hubiera existido un solo justo, Dios lo hubiera visto, porque nada puede quedar oculto a su mirada. Es cierto que al fin del Salmo se habla de la redención de Israel, pero demostraremos enseguida cómo y en qué medida los fieles están exentos de esta condición. En los demás salmos presentados aquí, David se queja de la perversidad y malicia de sus enemigos, en su persona y en la de los suyos, y nos presenta una especie de figura y sombra del reino de Cristo. Por eso, necesitamos comprender que, bajo el símil de sus adversarios, coloca a todos ellos que no perteneciendo a Cristo, no son conducidos por su espíritu. En cuanto al pasaje de Isaías, en él se condena directamente al pueblo de Israel. Y con mayor razón aún, su reprensión también se dirige contra los paganos. ¿Qué pues diremos? Ciertamente, no cabe duda de que por esto tenemos una descripción de la naturaleza humana, para que de ella deduzcamos lo que son los hombres cuando, abandonándose a sí mismos, sirven de testimonio a la Escritura, afirmando que los tales son así porque no son regenerados por la gracia de Dios. La condición o situación de los santos y los fieles no sería mejor que la de los demás si la maldad no fuese corregida en ellos. Y no obstante, para que recuerden que en nada son diferentes a los demás en cuanto a su naturaleza, en lo que mira su carne, de la cual siempre están rodeados, sienten el poder de las cosas viciosas mencionadas anteriormente, el cual produciría continuamente sus frutos si no fuera porque la mortificación lo impide, la cual procede de la misericordia de Dios y de la naturaleza humana. En cuanto a lo que parece ser que no todos los hombres están enraizados en todos los vicios aquí señalados, tal cosa no impide el que con verdad y propiamente hablando no se puedan atribuir todos a la naturaleza humana, como lo hemos demostrado anteriormente en el capítulo 1, verso 26. Versos 19 y 20 dice, empero, sabemos que todo lo que dice la ley, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. El verso 19 dice, empero, sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice. Dejando a un lado a los paganos, el apóstol aplica directamente estos títulos citados a los judíos, que eran mucho más difíciles de domar y conducir, porque estando desprovistos de la verdadera justificación, lo mismo que los paganos, se cubrían con la alianza de Dios, como si eso les pudiera diferenciar en santidad de todo el resto del mundo por una elección de Dios.
Para comenzar, presenta los subterfugios alegados por los judíos generalmente, pues todo cuanto encontraban en la ley, condenando a todo el género humano, acostumbraban a echarlo a los paganos, como si ellos fuesen una excepción entre los hombres, lo que en verdad hubieran sido al permanecer en su categoría. Así pues, para que no utilicen una imaginación falsa acerca de su excelencia personal y no arrojen solamente sobre los paganos las cosas que con ellos también se relacionaban, San Pablo les sale al paso demostrando por el fin y objeto de la Escritura que no solamente se encuentran mezclados y envueltos con todo el género humano, sino que más aún, esta condenación va contra ellos particularmente y muy especialmente. ¿No nos damos cuenta que con cuánta diligencia el apóstol refuta sus objeciones diciendo que a quien la ley ha sido dada debiera servirles de guía, refiriéndose a los judíos? Si pues en la ley se menciona a otros, es accidental o accesoriamente, como se dice, y principalmente es a sus discípulos a quienes ella se dirige. Dice que los judíos están bajo la ley, porque ella les ha sido destinada y dirigida, de donde se deduce que es a ellos a quienes pertenece en verdad. Bajo la palabra ley se comprenden también los libros proféticos y hasta todo el Antiguo Testamento, para que toda boca se tape, dice Pablo, es decir, para impedir toda tergiversación y réplica y quitar toda excusa. Esa es una figura tomada de la forma empleada en el proceso judicial, porque después de haber hablado el acusador, si el acusado tiene algo que alegar en su defensa, pide ser escuchado para limpiarse de aquello que se le imputa. Pero, si su conciencia le reprocha, no dice nada, esperando, sin abrir la boca, su condena, demostrando, al hacerlo así, que se siente condenado. El modo de hablar que se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 40, verso 4, nos recuerda esto al decir: yo pondré mi mano sobre mi boca. Porque, aun cuando él tenga alguna excusa aparente, espera, sin embargo, sin apelar de algún modo a una justificación, aceptar voluntariamente la condena acatando la sentencia de Dios. Las palabras siguientes, según nuestro texto, y que todo el mundo se sujete a Dios, contienen una explicación. Es como si dijese de un hombre que cerró su boca convencido de su culpabilidad, de manera que no encuentre escape posible. De otro modo diríamos, callarse delante de la faz del Señor es tomada en la Escritura por horrorizarse y espantarse de su majestad, y por decirlo así, asombrarse tanto de su grandeza que se pierda el habla. El verso 20 dice: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Hasta los sabios están en desacuerdo sobre el significado de las palabras obras de la ley. Unos creen que se refiere a la observancia de toda la ley, y otros que únicamente se relacionan con las ceremonias. Crisóstomo, Orígenes y San Jerónimo han preferido la segunda acepción, porque no se habla simplemente de las obras, sino de las obras de la ley. A su juicio, esta palabra encierra intencionalmente alguna especificación y restricción, para que no se entienda de que se trata de todas las obras en general. La dificultad es fácil de resolver. En efecto, las obras no son jamás justas delante de Dios hasta que por ellas procuramos rendirle servicio y obediencia. Entonces, para quitar más categóricamente a todas las obras la virtud de justificar, el apóstol menciona las que por encima de todo podían justificar, si es que en verdad hubiese algunas que pudiesen hacerlo. Porque es la ley quien tiene las promesas, y sin estas, nuestras obras serían estimadas como nada delante de Dios y no se tomarían en cuenta. Vemos, pues, por qué razón San Pablo ahora habla expresamente de las obras de la ley, es decir, porque en la ley se establece la recompensa de las obras. Hasta los doctores llamados escolásticos no han ignorado esto, aun cuando digan por lo general que las obras son meritorias no por sí mismas, sino por causa del pacto y promesa que Dios ha hecho. Y aunque abusen de eso, no teniendo en cuenta que las obras están siempre manchadas con algunas imperfecciones que les quitan todo mérito, sin embargo, el principio queda invariable, que la remuneración de las obras
depende de la promesa voluntaria que Dios ha dado en la ley. San Pablo pues ha hablado con sabiduría y prudencia al no referirse a las obras simplemente, proponiendo directa y expresamente la observancia de la ley, de la cual surgió principalmente el debate. Aquello que los sabios alegan para mantener su opinión, como los que he nombrado antes, carece de fuerza, mas porque aquí se ha mencionado la circuncisión, estiman que el apóstol ha presentado un ejemplo referente únicamente a las ceremonias. Pero ya hemos dicho por qué San Pablo habla de la circuncisión, porque no existen otras gentes más confiadas en sus obras que los hipócritas, pues sabemos que los tales no se glorían sino en la apariencia exterior que utilizan como una máscara para disfrazarse. Además, según su opinión, era como una puerta para participar de la justificación por la ley, y por esta razón les parecía que tal cosa era una obra de gran mérito, o más bien como el fundamento de la justificación por las obras. En cuanto a lo que arguyen sobre la epístola a los Gálatas, cuando San Pablo, tratando el mismo asunto, arremete contra las ceremonias, esa única razón no basta para vencer en lo que pretenden. Es cierto que San Pablo combate contra quienes llenaban el pueblo de vana confianza en las ceremonias, mas para zanjar esta diferencia no se limita nunca a hablar de las ceremonias, ni trata especialmente de la estimación en que se las daba a tener, ni para lo que ellas pueden servir, sino que habla de toda la ley, como se ve por los pasajes de esta epístola referentes a este punto principal, origen de todo lo demás. Tal fue la cuestión debatida entre los discípulos de Jerusalén, Hechos 15:5. Tenemos, por tanto, muy buenas razones a nuestro favor al afirmar que San Pablo habla aquí de toda la ley, pues el hilo del asunto nos obliga a ello, tal y como él lo llevó hasta ahora y lo prosigue, al decir que todos, sin excepción, estando convencidos de la transgresión, son redarguidos de injusticia por la ley, porque son dos cosas contrarias, como lo veremos más ampliamente después, el ser declarados justos por las obras y ser condenados como transgresores de la ley. La palabra carne no encierra aquí ningún sentido especial y significa simplemente hombres, por ser esta palabra bastante adecuada para expresar mejor el tema de un modo general, como cuando decimos todos los humanos, porque este modo de hablar es más significativo que decir todo hombre, y los latinos usan también palabras con un sentido parecido. Porque por la ley es el conocimiento del pecado, dice el apóstol Pablo. Entonces, él prueba, por el contrario, que la ley no nos conduce jamás a la justificación, puesto que ella nos convence de pecado y condenación. Y es cierto que la vida y la muerte no proceden nunca de una misma fuente. En cuanto al argumento empleado por él, al probarnos por un efecto de la ley que es todo lo contrario, es decir, que ella no puede concedernos la justificación, es menester notar que este argumento no puede tener lugar más que si nosotros damos por hecho de que se trata de algo constantemente unido a la ley y es inseparable de ella. O sea que, al mostrar al hombre su pecado, le quita la esperanza de salvación. Es cierto que la ley por sí misma es el camino de salvación, al indicarnos el camino de justicia, mas nuestra perversidad y corrupción nos impiden aprovecharla para obtenerla. Para el segundo punto, es menester añadir que cualquiera que esté convencido de pecado está al mismo tiempo despojado y separado de toda justificación, pues imaginar, como lo hacen los sofistas, una justificación a medias, de modo que las obras en parte justifican, es una necedad. Los versos 21 al 22 dicen: «Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia». El verso 21 dice: «Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado». Se duda por qué el apóstol llama a la justicia que obtenemos por la ley justicia de Dios. ¿Será porque no existe otra que pueda subsistir delante de Dios, o bien porque el Señor nos la concede por su misericordia? Mas por ser las dos interpretaciones buenas, nos abstenemos de inclinarnos hacia una u otra. Dice que esta justicia comunicada al hombre por Dios
y que sólo ésta acepta y reconoce como justicia, ha sido revelada sin la ley, es decir, sin ayuda de la ley, entendiendo por ley las obras, porque no es preciso relacionarla con la enseñanza que él da enseguida para testimonio de la justicia gratuita por la fe. En cuanto a lo que algunos hacen restringiendo esta palabra ley a las ceremonias, demostraré inmediatamente que es una interpretación débil y sin substancia. Queda pues afirmado que este modo de hablar tiende a excluir el mérito de las obras. Por esto, vemos también que el apóstol no hace una mezcla de las obras con la misericordia de Dios, sino que la establece sola, rechazando toda consideración o estimación de las obras. Sé que San Agustín expone esto de otro modo al interpretar la justicia de Dios por la gracia de la regeneración, al confesar que es gratuita porque el Señor nos renueva por su Espíritu, sin que exista por nuestra parte virtud o mérito alguno. De esta gracia excluye las obras de la ley, es decir, aquellos por las cuales los hombres se esfuerzan por adquirir por sí mismos la gracia de Dios sin ser regenerados. Sé también que hay algunos nuevos especuladores que, con gravedad magistral, anteponen esta doctrina como si ellos la hubiesen recibido totalmente por revelación, pero se comprenderá evidentemente por la deducción del texto que el apóstol se refiere sin excepción alguna a todas las obras, hasta aquellas que el Señor produce en los suyos. Pues ciertamente Abraham estaba ya regenerado, y el Espíritu de Dios le guiaba en aquella época en la cual San Pablo niega que haya sido justificado por las obras. Inmediatamente, pues, excluye de la justificación del hombre no solamente las obras que son, como se dice, moralmente buenas y hechas por instinto natural, sino también todas aquellas otras que los fieles puedan hacer. Por lo demás, si la definición de la justicia por la fe está comprendida en estas palabras, bienaventurados son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, en Salmo 32:1, no es cosa de diferenciar entre una y otra clase de obras, siendo abolido todo el mérito de las mismas, y no quedando más que la remisión de los pecados establecida como única causa de justicia. Para algunos parece que estas dos cosas pueden muy bien concordarse a la vez, es decir, que el hombre es justificado por la fe, por la gracia de Jesucristo, y que al mismo tiempo es justificado por las obras que proceden de la regeneración espiritual, puesto que Dios nos renueva gratuitamente y recibimos este don de Él por la fe. Pero San Pablo piensa de otro modo, es decir, que las conciencias jamás estarán tranquilas y en paz hasta que se apoyen solamente sobre la misericordia de Dios. Es por esto por lo que, en otro pasaje, después de haber demostrado que Dios está en Cristo para justificar a los hombres, expresa al mismo tiempo el medio, no imputándoles sus pecados. 2 Corintios 5:19, y en los Gálatas 3:12 coloca a la ley frente a la fe, en lo que afecta a la justificación, puesto que la ley promete la vida a quienes hagan lo que ella manda, pero la ley no ordena solamente obras aparentes según la letra, sino que exige el amor hacia Dios sin hipocresía. Se deduce, por tanto, que, en la justicia que es por la fe, las obras meritorias están de más. Parece un razonamiento frívolo decir que somos justificados en Cristo, porque siendo miembros de Cristo, somos renovados por su Espíritu y somos justificados por la fe, porque por esta somos injertados en el cuerpo de Cristo, siendo justificados gratuitamente, porque Dios en nosotros no encuentra de otro modo sino pecado. Por el contrario, es en Cristo donde somos justificados, porque la justificación está fuera de nosotros. Es por la fe, porque necesitamos apoyarnos únicamente en la misericordia de Dios y sus promesas gratuitas y gratuitamente, porque Dios nos reconcilia con Él sepultando nuestros pecados. Al mismo tiempo no podemos restringir tal cosa diciendo que eso es como un comienzo de justicia, tal y como se imaginan tales gentes, porque la definición, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, se cumplió en David, después que desde hacía mucho tiempo estaba al servicio de Dios, aunque Abraham tenía 30 después de haber sido llamado por Dios. Fue como un excelente modelo de santidad, no tuvo obras por las cuales pudiera gloriarse delante de Dios, y por consiguiente
el hecho de creer en la promesa le fue imputada a justicia. También, cuando San Pablo declara que Dios justifica a los hombres, no imputándoles sus pecados, indica lo mismo que debe ser todos los días repetido en la Iglesia. Y esta paz de conciencia turbada por la consideración de las obras se siente no un solo día, sino toda la vida. Por tanto, hasta la muerte no existirá jamás otro camino por el cual nosotros seamos justos, sino solamente mirando a Cristo, en que Dios nos ha adoptado considerándonos como aceptos. Por este pasaje también se rechaza la astucia de aquellos que cuando afirmamos que está bien probado en las Escrituras nuestra justificación por la fe solamente, nos acusan de falsedad, porque la palabra solamente no se encuentra en ninguna parte de la Escritura, mas porque de hecho la justificación existe sin la ley y fuera de nosotros. ¿Cómo podrá ser atribuida sino solo a la misericordia? Y si ella es solo por la misericordia, deberá serlo también solo por la fe. Esta palabra ahora puede ser aceptada simplemente para demostrar que se trata de un asunto contrario al precedente, pues usamos con frecuencia esta manera de hablar sin relacionarla con el tiempo. Pero si prefieren referirla al tiempo, lo que acepto con gusto para que no parezca que San Pablo la emplea como un subterfugio, no será preciso, sin embargo, entender que se refiere solo a la abrogación de las ceremonias, pues la intención del apóstol ha sido únicamente mostrar la excelencia de la gracia que Dios nos da, más aún que a los padres al hacer una comparación entre ellos y nosotros. Su significado será, por tanto, que la justicia de la fe ha sido revelada por la predicación del Evangelio, después de que Cristo se manifestó en carne. Sin embargo, no se deduce de eso que haya estado oculta antes del advenimiento de Cristo, porque es preciso considerar dos de sus manifestaciones. La primera en el Antiguo Testamento, consistente en la palabra y los sacramentos, y la otra en el Nuevo, la cual aparte de las ceremonias y promesas tiene su cumplimiento en Cristo y se presenta más claramente abierta a la luz del Evangelio. Luego dice, testificada por la ley y los profetas. Añade esto para que no parezca que el Evangelio, en la dispensación de la justicia gratuita, sea contrario a la ley, pues como él ha negado que la justicia de la fe tenga alguna necesidad de la ayuda de la ley, así ahora dice expresamente que está confirmada y corroborada por el testimonio de ésta. Pues si la ley da testimonio de la justicia gratuita, entonces no ha sido dada con el objeto de enseñar a los hombres a adquirir la justicia por las obras. Aquellos pues que la apartan de este fin, queriéndola servir para este otro medio, no hacen más que romperla y pervertirla. Si queremos obtener la prueba de esta doctrina, debemos examinar ordenadamente y totalmente todo el contenido de la doctrina mosaica. En ella se hallará desde el principio al hombre excluido y arrojado del reino de Dios, sin otro camino para restablecerse y levantarse que las promesas evangélicas, relacionadas con la bendita posteridad por la cual Moisés predice que la cabeza de la serpiente será quebrantada. Génesis 3:15. Y cuya bendición está anunciada a todas las naciones. Génesis 22:18. Se encontrará por los mandamientos el testimonio y demostración de nuestra maldad. Por los sacrificios y oblaciones se conocerá que la satisfacción y purificación se hallan en Jesucristo solamente. Después de esto, llegando a los profetas, veremos que las promesas de la misericordia gratuita son evidentes y magníficas. Consúltese sobre este asunto con mayor amplitud nuestra institución. El verso 22 dice, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. El apóstol demuestra, en pocas palabras, cuál sea esta justificación que reside en Jesucristo, y es adquirida por la fe. Por tanto, al mencionar directamente el nombre de Dios, parece decir que Él es el autor de esta justicia, y no solo quien la aprueba, como si dijese que procede de Él solamente, o que tiene su origen en el cielo, pero que es manifestada en Cristo. Por eso, al tratar este asunto, conviene seguir este orden. Primero, que nos demos cuenta que Él y la decisión de nuestra justificación no depende del juicio humano, sino que se relacionan con el tribunal de Dios, en donde ninguna justicia es recibida y aceptada, sino por la obediencia perfecta y completa de la ley, lo cual podemos conocer con seguridad
por las promesas y castigos que en ellas se nos hacen, pues jamás encontraremos hombre alguno que posea santidad tan perfecta, y por tanto comprenderemos que todos estamos desprovistos y desnudos de justicia. Después es preciso anteponer a Cristo, quien como Él es el solo justo, nos hace justos por medio de su justicia. Por tal cosa entenderemos que la justicia de la fe es la justicia de Cristo. Así pues, para que seamos justificados, es preciso que la causa eficiente sea la misericordia de Dios. Cristo, la materia, y la palabra con la fe, el instrumento. Por consiguiente, cuando decimos que la fe justifica, es porque ella sirve de instrumento para recibir a Cristo, por quien la justicia nos es comunicada. Después de haber sido hechos participantes de Cristo, no solamente somos justos en cuanto a nosotros mismos, sino que también nuestras obras son reputadas como justas delante de Dios. La razón es que en toda imperfección la impureza es borrada por la sangre de Cristo. Del mismo modo, las promesas que estaban condicionadas se cumplen en nosotros por la misma gracia, en tanto que Dios remunera y recompensa nuestras obras como si fueran perfectas, porque su imperfección es borrada por el perdón gratuito para todos los que creen en Él. Para expresarlo mejor, repite lo mismo con distintas palabras, para que oigamos mejor lo que ya habíamos oído, es decir, que solamente la fe es requerida y que lo externo no hace distinción entre los fieles y ni siquiera debemos preguntarnos si son judíos o paganos. Del verso 23 al 26 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El verso 23 abre la cita diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol coloca a todos los hombres en el mismo nivel, sin excepción, en la necesidad de buscar su justicia en Cristo, como si dijera que no hay otro camino para obtener esta justicia y que no se justifican unos de un modo y otros de otro modo, sino que todos a la vez son justificados por la fe, porque todos somos pecadores y carecemos de todo para podernos justificar delante de Dios. El apóstol hace, pues, que con una sola doctrina todo quede resuelto y afirmado, al decir que cuando sea preciso comparecer ante el tribunal de Dios, todo hombre será culpable de pecado y permanecerá confuso y aplastado bajo su ignominia, de modo que no existirá un solo pecador capaz de soportar la presencia divina, como se ve por el ejemplo de Adán. Génesis 3:8. Todavía, una vez más, combate aquí por una razón deducida del contrario, lo que hemos de ver enseguida. Todos son pecadores, dice Pablo, y todos por consiguiente están desprovistos y desnudos de toda alabanza de justicia. Según su doctrina, es preciso, por tanto, decir que jamás existe justicia imperfecta, porque si hubiera una semi-justicia, no sería preciso despojar al hombre inmediatamente de toda gloria, a pesar de ser un pecador. Por esto, es refutada la fantasía de quienes sueñan con una justicia parcial, como se dice. Pues si fuera verdad que nosotros pudiéramos ser justificados por las obras en parte, y en parte por la gracia de Dios, este argumento de San Pablo no serviría para nada al afirmar que todos los hombres están vacíos de la gloria de Dios, porque son pecadores. Por consiguiente, es cierto que allí, donde haya pecado, no hay justicia alguna, hasta la absolución de la condenación por Cristo. Eso es lo que se dice en la epístola a los Gálatas 3:10, que todos aquellos que están bajo la ley están sujetos a maldición y que somos librados de ella por el beneficio de Cristo. En cuanto a las palabras gloria de Dios, San Pablo entiende una gloria que tiene lugar ante Dios, porque significa lo mismo que se especifica en San Juan 12:43. Ellos han amado más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así, Él nos aparta del teatro del mundo y nos lleva ante el tribunal de Dios.
El verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente. Es decir, ellos son justificados, porque es cosa muy común entre los griegos poner el participio en lugar del verbo. El significado sería este, porque ningún mérito hay en los hombres, y perecerán abrumados por el justo juicio de Dios. Por eso serán justificados por su misericordia. Cristo atiende y remedia esta miseria, comunicándose a los fieles con el fin de que encuentren en Él solamente todas las cosas que les faltan. Es posible que no exista en toda la Escritura un pasaje más excelente para expresar la gran eficacia y la virtud admirable de esta justicia, porque en él se muestra que la misericordia de Dios es la causa eficiente de esta justicia, que Cristo, con su sangre, es la substancia de ella, que la fe adquirida por la palabra es la forma y el instrumento, y en fin, que la gloria de la justicia y la bondad de Dios son la causa final. En cuanto a la causa eficiente, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. De este modo, expresa doblemente que el todo es de Dios y que ningún mérito existe por nuestra parte. Ya era bastante con haber puesto en oposición los méritos y la gracia de Dios, pero para que no podamos imaginarnos una semigracia, por esta repetición ha reforzado y declarado con más claridad lo que quería decir, atribuyendo el efecto completo de la justicia a la sola misericordia de Dios, la cual los sofistas desgarran y roen a pedazos ante el temor de verse obligados a confesar su pobreza. Luego, Pablo dice, por la redención que es en Cristo Jesús. He aquí la substancia de nuestra justicia, que Cristo, por su obediencia, ha satisfecho la justicia del Padre y poniéndose en nuestro lugar, nos ha librado de la tiranía de la muerte bajo la cual estábamos cautivos. Pues por la expiación de su sacrificio, nuestra condenación ha sido suprimida y abolida. De esta manera, el apóstol ha refutado muy bien la idea de aquellos que aseguran que esta justicia es una cualidad o virtud del hombre, pues si somos declarados justos delante de Dios es porque hemos sido rescatados a gran precio, y ciertamente es preciso decir que alcanzamos esto no por nosotros mismos. Inmediatamente después, San Pablo expone todavía más claramente lo que significa esta redención, y el objeto a que tiende es a saber a que seamos reconciliados con Dios, porque él llama a Cristo propiciación, o, lo que me parece mejor para asemejarlo con alguna figura antigua, propiciatorio. ¿Y qué quiere decir tal cosa sino que somos justos a causa de que Cristo hace que el Padre nos sea propicio? Mas debemos ahora desmenuzar las palabras. En el verso 25 leemos, al cual Dios ha propuesto en propiciación. La palabra griega protitenai, usada por el apóstol, significa ordenar y predeterminar, y también desplegar, anteponer y presentar, como la palabra proponer, que en francés tiene los dos significados. Si aceptamos lo primero, comprendemos que San Pablo relaciona con la misericordia gratuita de Dios el que Cristo haya sido ordenado como mediador, quien por el sacrificio de su muerte apacigua al Padre hacia nosotros, porque no es una pequeña gracia que, para ensalzar la gracia de Dios, diga que voluntaria y libremente Él ha buscado el medio para borrar y abolir nuestra maldición. Y en efecto, parece que este pasaje concuerda con este otro. Dios ha amado tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Juan 3:16. Y si aceptamos el segundo significado, como ya he dicho, tendremos siempre el mismo razonamiento. Es a saber que Dios, en tiempo oportuno, presentó y puso ante todos a aquel a quien tenía en su consejo destinado y ordenado como mediador. Me parece bien que en esta palabra propiciatorio exista una alusión al propiciatorio antiguo. Como dije, pues el apóstol muestra que lo que era una figura ha sido verdaderamente cumplido en Cristo. Sin embargo, porque no puede rechazarse la opinión contraria, si alguien gusta de aceptar esta palabra más sencillamente, no me opongo. Lo que San Pablo ha pretendido demostrar esencialmente en este pasaje es cierto y evidente, es decir, que sin Cristo, Dios siempre está enojado con nosotros, que por Él somos reconciliados con Dios cuando por su justicia le somos gratos, pues Dios no aborrece su obra en nosotros, o sea, el que hayamos sido creados como hombres,
sino nuestra impureza, que apaga la luz y claridad de su imagen. Finalmente, que por la purificación de Cristo se ha quitado y limpiado nuestra impureza y Dios nos ama y estima como su obra pura. Luego vemos la frase propiciación por la fe en su sangre. Algunos dicen propiciación por la fe mediante su sangre, pero a mí me gusta más retener palabra por palabra lo que dice San Pablo, pues me parece que ha querido de una vez por todas decir que Dios nos es propicio tan pronto como tenemos nuestra confianza fundada en la sangre de Cristo, porque es por la fe por la que entramos en posesión del beneficio de Cristo. Pues al nombrar solamente la sangre, no ha querido excluir las otras partes de la redención, sino más bien, bajo una sola parte, comprenderlas todas, y se ha referido a la sangre porque por ello obtenemos nuestra purificación. De ese modo, está comprendida toda nuestra expiación, según la figura sinécdoque, porque inmediatamente después de haber dicho que Dios ha sido apaciguado para con nosotros en Cristo, añade ahora que el efecto de eso se muestra por la fe al mismo tiempo, lo que nuestra fe debe principalmente considerar en Cristo. Luego el apóstol Pablo dice, para remisión de los pecados pasados, es decir, con el fin de borrar los pecados. Claramente, esta declaración o definición confirma lo que ya he dicho muchas veces, que los hombres son justificados por imputación, y no porque, de hecho y en verdad, lo puedan ser por sí mismos. El apóstol enfatiza aquí, palabra por palabra, su idea mejor y más evidentemente, diciendo que en esta justicia no hay mérito alguno por nuestra parte, pues si lo obtenemos por la remisión de nuestros pecados, deducimos que está fuera de nosotros, y si esta remisión procede de la pura liberalidad de Dios, todo mérito sobra. No obstante, alguien pregunta, ¿por qué el apóstol restringe el perdón a los pecados pasados? Aunque este pasaje sea tomado por los expositores en distinto sentido, yo encuentro verosímil que San Pablo haya tenido en cuenta las expiaciones que se hacían bajo la ley, las cuales eran como testimonios de la satisfacción futura, pero no tenían el poder de apaciguar a Dios. Hay un pasaje parecido en Hebreos 9:15 que dice que por Cristo llegó la redención de los pecados que se hallaban bajo el primer testamento. No es necesario entender por esto que la muerte de Cristo no haya aportado expiación más que para los pecados pasados, porque eso es una fantasía que ciertos ilusos han deducido de este pasaje mal entendido y aplicado por ellos. Pues San Pablo demuestra solamente que hasta la muerte de Cristo no ha existido ningún precio, pago o satisfacción para apaciguar a Dios, y que tal cosa no ha sido hecha ni cumplida por las figuras de la ley, y por esta causa la verdad ha sido diferida y reservada hasta el tiempo de la plenitud. Existe la misma razón válida para los pecados que todos los días nos condenan y nos hacen ser culpables, porque no hay más que un camino de satisfacción para todos. Algunos, para escapar al absurdo, han dicho que los pecados pasados eran ya remitidos con el fin de que no pareciese que, por tal cosa, se daba licencia para pecar en lo futuro. Es cierto que el perdón no es otorgado sino por los pecados ya cometidos, no para que el fruto de la redención se niegue y se pierda, si caemos en pecado otra vez, como novato, y algunos de sus sectas se han imaginado, sino porque la dispensación del Evangelio presenta los juicios y la ira de Dios contra aquel que peque después, y la misericordia para con aquel que haya pecado. Sin embargo, el verdadero sentido es el que yo indiqué primero. En cuanto a lo que se dice que esta remisión ha sido en su paciencia, los expositores aceptan simplemente esta palabra significando dulzura y bondad, como si se hubiera retenido el juicio de Dios, impidiendo que se inflamase en contra nuestra hasta recibirnos en gracia. No obstante, parece que esta palabra expresamente ha sido puesta como anticipación, para que nadie replique que esta gracia se ha mostrado tardíamente, demostrando San Pablo que tal cosa es una prueba de la paciencia de Dios. El verso 26 continúa diciendo, con la mira de manifestar su justicia. Para demostrar su justicia, diría yo,
tiene gran importancia la repetición de este asunto. San Pablo lo ha retardado deliberadamente porque era muy necesario, teniendo en cuenta que nada hay más difícil para el hombre que esto, es a saber que no atribuyéndose ningún valor a sí mismo, reconozca que todo proviene de Dios. San Pablo hace expresamente mención de esta nueva demostración para que los judíos abran los ojos, la contemplen y la consideren. En este tiempo, dice él, lo que ha sido en todos los tiempos, lo relaciona el apóstol, y no sin motivo, con el día de la manifestación de Cristo. Porque lo que antiguamente había sido conocido oscuramente bajo sombras y figuras, Dios lo ha manifestado abiertamente en su Hijo. Así, el advenimiento de Cristo ha sido el tiempo agradable y el día de salud, como dice Isaías 49:8. Es cierto que en todo tiempo Dios ha presentado algún testimonio de su justicia, pero cuando el sol de la justicia hubo salido, entonces Cristo apareció más clara y magníficamente. Tenemos que destacar la comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque cuando Cristo ha sido manifestado, la justicia de Dios se reveló plenamente. Luego, el apóstol continúa diciendo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esta es una definición de justicia que el apóstol dice ha sido mostrada al aparecer Cristo. En el capítulo 1, verso 7, había ya declarado que se revelaba en el Evangelio, porque dice que consta de dos partes. La primera es que Dios es justo, no en el sentido humano, sino que Él es justo porque en Él existe toda plenitud de justicia, pues de otro modo no podríamos rendirle el verdadero y completo homenaje que en verdad le pertenece, aceptando que todo el género humano es culpable de injusticia y que Él solamente tiene el título y el honor de justo. Después de esto, la segunda parte, en lo que Él coloca la dádiva de la justicia, es a saber, cuando Dios, no ocultando sus riquezas para sí, no las niega, sino que las reparte entre los hombres. Así pues, la justicia de Dios resplandece en nosotros porque Él nos justifica en Cristo. Pues de nada serviría que Cristo nos fuera dado como justicia sin el gozo y la alegría que implica por la fe. Deducimos que todos los hombres, siendo injustos, están perdidos hasta que llegue a ellos el remedio de lo alto. El verso 27 hasta el verso 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Es excluida? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Comienza este pasaje diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? Es excluida. Después que el apóstol una y otra vez, por firmes y claras razones, ha negado a los hombres toda confianza en las obras, ahora ironiza sobre su locura y vanidad. Era muy necesario que utilizase esta exclamación, porque en este punto no sería bastante con enseñar y proponer simplemente la doctrina si al mismo tiempo el Espíritu Santo no atacara con vehemencia extraordinaria, humillando y acabando con toda nuestra altivez y soberbia. Porque cuando dice que la jactancia es excluida, no cabe duda que tal cosa sucede cuando nada podemos alegar y presentar digno de aprobación o de alabanza divina. Si la causa de ensorbecerse o glorificarse no es otra que el mérito por el cual se adquiere el amor de Dios, ya se le llame de congruo o de condigno o como se quiera, de todos modos se ve a simple vista que este pasaje rechaza lo uno y lo otro. Pues no se trata de aquí de una disminución o moderación, sino que San Pablo no deja lugar para una sola gota de ella en el nombre. Por lo tanto, si la fe quita y suprime la gloria de las obras, de tal suerte que no puede ser predicada puramente si al mismo tiempo no despoja al hombre de toda alabanza, atribuyéndolo todo a la misericordia de Dios, se deduce que no existe obra alguna que nos ayude para obtener la justicia. Luego continúa diciendo, ¿por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. ¿Cómo dice el apóstol que nuestros méritos no son nada por causa de la ley?
si antes ha probado nuestra condenación por la ley? Porque si ella nos entrega a todos a la muerte, ¿qué gloria nos dará? ¿No será mejor confesar que desligándonos de toda gloria nos llena de oprobio y confusión? La respuesta es que San Pablo mostró que nuestro pecado es descubierto por la manifestación de la ley, en tanto nos alejamos de su observancia, porque entiende que si la justicia estuviera en la ley de las obras, nuestra gloria no nos sería negada, mas porque solo pertenece a la fe, nos es preciso que nos atribuyamos nada, puesto que la fe lo toma todo de Dios, y no da lugar más que a una humilde confesión de pobreza humana. Es preciso notar la antítesis entre la fe y las obras, en donde la palabra obras está puesta en general y sin restricción. Él no se refiere pues ni a las ceremonias ni a la apariencia de las obras, sino a todos los méritos de las obras que pudieran imaginarse. Es cierto que tal manera de hablar es impropia, al decir la ley de la fe, mas eso no obscurece la intención del apóstol, porque entiende que cuando se acuda a la ley de la fe, toda la gloria de las obras será universalmente abatida, como si dijese que es verdad que en la ley se menciona la justicia que es por las obras, pero que también la fe tiene su ley, que no deja ningún lugar para la justicia por las obras, sean las que fueren. El verso 28 dice, así que concluimos ser el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. El apóstol recoge ahora la principal proposición, dejando fuera de toda duda este hecho, añadiendo también una explicación, porque es algo que aclara mucho a la justificación por la fe cuando se excluyen totalmente las obras. Por eso, no existe razón alguna hoy para que nuestros adversarios procuren continuar mezclando la fe con los méritos de las obras, porque los tales afirman que el hombre es justificado por la fe, mas no solo por ella. Por el contrario, ciertamente atribuyen a la caridad la virtud de justificar, aunque lo atribuyan a la fe. Vemos por este pasaje que San Pablo mantiene la justificación gratuita, de tal modo que ella no puede en ninguna manera concordar con tal dignidad o mérito en las obras. He dado aquí la razón por la cual emplea las palabras obras de la ley, y he mostrado al mismo tiempo la ridiculez de aquellos que la limitan a las ceremonias. También es una necedad y un argumento muy débil explicar las obras de la ley por las obras literales, es decir, cumplidas al pie de la letra y sin la guía del Espíritu de Cristo, porque este epíteto equivale más bien a obras meritorias, porque se refiere a la remuneración prometida en la ley. Por lo demás, lo que dice Santiago, que el hombre no es justificado por la fe solamente, sino por las obras, Santiago 2:24, no es contrario a la sentencia precedente. El camino para poner de acuerdo las dos afirmaciones depende principalmente de la intención sobre el objeto tratado por Santiago. El problema, para él, no está en cómo los hombres adquieren la justicia de Dios, sino en cómo pueden dar a conocer que son justos, puesto que rechaza a los hipócritas que se glorificaban, sin motivo, por causa de su nombre de creyentes. Es, pues, equivocarse mucho, no distinguiendo que Santiago toma la palabra justificar en otro sentido que San Pablo, y el no darse cuenta que ambos tratan asuntos muy diferentes. Aparece también muy claro que la palabra fe está mal empleada, es decir, que no significa lo mismo en estos dos pasajes. Es menester cuidarse de este doble equívoco, para juzgar como es debido, pues según se deduce de la afirmación de Santiago, es fácil comprender que no quiso decir otra cosa sino que la fe hipócrita o muerta no prueba jamás que el hombre sea justo, sino que es preciso que muestre su justicia por sus obras. Véase sobre este asunto en nuestra institución. Luego, continuamos con los versos 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión, y por medio de la fe la incircuncisión. El verso 29 comienza diciendo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles.
Esta es la segunda proposición, a saber que la justicia corresponde tanto a los judíos como a los paganos. Era muy necesario insistir sobre este particular para que el reino de Cristo pudiera abarcar a todo el mundo. El apóstol no pregunta precisamente si Dios es el creador de los paganos, lo que es cierto y está fuera de toda duda, sino si Dios se manifestará como su Salvador, porque Él ha igualado a todo el género humano colocándolo bajo una misma condición, y si hay alguna diferencia entre ellos, esa viene de Dios y no de los hombres, puesto que son iguales en todas las cosas. Si es cierto que Dios quiere hacer a todos los pueblos participantes de su misericordia, la salud y la justicia que son necesarias para la salvación se extienden también a todos. Es por eso que por la palabra de Dios implica aquí una relación y correspondencia mutuas expresadas frecuentemente en la Escritura, que dice: «Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo». Jeremías 30:22. Porque si Dios durante algún tiempo eligió a un pueblo para sí, eso jamás pudo abolir este principio natural, que todos los hombres son creados a imagen de Dios y mantenidos en el mundo en la esperanza de una eternidad bienaventurada. El verso 30 dice: «Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión, y por medio de la fe la incircuncisión», diciendo que unos son justificados por la fe y otros por medio de la fe. Parece que el apóstol se ha complacido en la variedad para decir la misma cosa, burlándose, de paso, de la locura de los judíos que se imaginan una diferencia entre ellos y los paganos, cuando tal cosa no existe respecto a la justificación. Pues si los hombres son hechos participantes de la gracia solo por la fe, y si no hay más que una sola fe, es ridículo imaginar una diferencia donde no hay sino una gran convergencia. Por eso, creo que estas palabras encierran una ironía o sarcasmo, como si dijese: quien quiera admitir diferencia alguna entre el juicio, entre el judío y el pagano, yo se la mostraré, porque el primero obtiene su justificación por la fe y el otro mediante la fe. A menos que se quiera distinguirlos así, los judíos son justificados de la fe, porque son herederos de la gracia, pues el derecho de adopción les viene por herencia, y los paganos son justificados por la fe, porque ingresan nuevamente en la alianza. El verso 31 dice: «Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera, antes establecemos la ley». Comienza diciendo: «Luego deshacemos la ley por la fe». Cuando se pone la ley a la fe, imaginamos enseguida que existe una contradicción, como si la una y la otra fueran opuestas, y especialmente esta idea gana terreno entre aquellos que, habiéndose apoyado malamente en la ley, no buscan otra cosa que la justificación por las obras, dejando a un lado las promesas. Y es también un vituperio que se lanzaba comúnmente por los judíos, no solo contra el apóstol San Pablo, sino contra nuestro Señor, como si ellos por su predicación hubiesen tratado de negar y abolir la ley. Es por esto por lo que Jesucristo protesta diciendo: «Yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla». Mateo 5:17. Esta suspicacia, como ya he dicho, se refería tanto a las costumbres como a las ceremonias, porque como el Evangelio pone fin a las ceremonias mosaicas, les parecía a muchos que eso intentaba destruir el ministerio de Moisés. Además, porque San Pablo suprime toda justicia por las obras, creían que eso era contrario a tantos testimonios de la ley, por los que el Señor afirma que ella ha mostrado el camino y prescrito la regla de justicia y salvación. Por esta razón, no digo nunca, para favorecer a San Pablo, que coloca las ceremonias aparte o la ley moral, es decir, los mandamientos que conciernen a las costumbres, sino que creo, en general, que se refiere a toda la ley. Antes establecemos la ley, dice Pablo, porque la ley moral está verdaderamente confirmada y establecida por la fe en Cristo, puesto que ella ha sido dada para eso, para mostrar al hombre su pecado y llevarlo a Cristo, puesto que no puede ser cumplida y puesta en práctica, siendo inútil que la ley grite mostrando lo que es bueno y lo que debe hacerse hasta que se enoje e inflame siempre contra los malos deseos
porque es bueno y lo que debe hacerse, porque al fin amontona una condenación mucha más grande sobre el hombre, mas cuando se acude a Cristo, se encuentra en él la perfecta justicia de la ley, la cual nos es imputada. Después viene la santificación, por la cual nuestros corazones se conforman en la observancia de la ley. Es verdad que esta observancia es imperfecta, mas siempre tiene por objeto un fin bueno. Podemos decir de las ceremonias que cesan por completo y se desvanecen por el advenimiento de Cristo, pero entonces, y por esa causa, son realmente confirmadas, pues al considerarlas en sí mismas, no son más que vanas figuras y sombras pasajeras, mas cuando miran y se relacionan con una mejor finalidad, encontraremos que tienen alguna firmeza. He aquí, pues, en qué consiste su principal confirmación, cuando se enseña que en Cristo ellas se cumplen. Por esta causa también, acordémonos de administrar el Evangelio de modo que por nuestra enseñanza la ley sea establecida, mas no buscando su firmeza en otra cosa que en el apoyo y sostén de la fe en Cristo. Hemos escuchado el capítulo 3 de Romanos, comentado por Juan Calvino. En la próxima transmisión estaremos viendo el capítulo 4 de los comentarios bíblicos de Juan Calvino. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en este canal Gracia Incomparable TV. Si aún no forma parte de esta familia, le invitamos a ser parte, suscribiéndose al canal y dándole a la campanita para que cada vez que se suba un nuevo capítulo, YouTube le sea avisando al instante. De todo corazón, que Dios lo bendiga. Su servidor, José Andrés Bolívar Reina.